Bueno, continuando con el estudio de la anatomía de las aves, en esta parte describiremos la cavidad visceral o celómica y el aparato digestivo de las aves. Como generalidades tenemos que tener en cuenta que las aves presentan un diafragma rudimentario. Este diafragma se encuentra en relación con la superficie ventral de los pulmones y eso va a determinar que se forme una única cavidad que va a contener lo que sería en los mamíferos la cavidad torácica, abdominal y pelviana. Así hablamos de cavidad visceral o cavidad celómica. Bueno, otra particularidad es que no vamos a encontrar una pleura que cubra los pulmones. De hecho, los pulmones están pegados a las costillas por tejido conectivo y las serosas de la cavidad van a estar representadas por el pericardio, que está envolviendo al corazón, y una serie de sacos peritoneales a los cuales vamos a dividir en sacos hepáticos ventrales, que son de mayor tamaño, se encuentran por ventral del hígado, entre el hígado y el esternón. Sacos hepáticos dorsales son más pequeños y están entre el hígado y el raquis. Y luego vamos a tener, estos serían sacos pares. Luego vamos a tener un saco peritoneal intestinal o principal o poshepático. También se lo puede denominar tabique poshepático. Este saco sí lo vamos a ver cuando abrimos la cavidad visceral durante la necropsia. En la parte blanda de la pared, que a veces se le dice pared abdominal, a esa altura, por detrás del hígado, vamos a encontrar este tabique o saco poshepático, que está infiltrado de grasa. Bueno, y además del mesenterio común que está sosteniendo al intestino. Otro pliegue peritoneal que vamos a tener es el meso-oviducto, que sostiene el aparato genital en el caso de la hembra. Bueno, y otra particularidad a tener en cuenta es la presencia de sacos aéreos en esta cavidad visceral, que son sacos cerrados, una especie de divertículos que son prolongación del árbol bronquial más allá de los pulmones. Eso lo vamos a ver cuando describamos el aparato respiratorio. Bueno, en esta imagen, que es una disección, se sacó la pared ventral de la cavidad visceral. En eso vamos hacia craneal, tendríamos el esternón, se retiró el esternón y la parte de los músculos que quedan por detrás del esternón. Lo que vamos a observar, bueno, cranealmente vamos a tener el corazón, que estaría envuelto por el pericardio, el hígado, tapado, acá estaría por los sacos hepáticos ventrales, y el tabique o saco poshepático. Fíjense que es bien amarillo porque está infiltrado de grasa. Este saco hay que retirarlo para poder acceder al resto de las vísceras que están en la cavidad. Bueno, comenzando con el aparato digestivo, vamos a tener algunas generalidades. Tengamos en cuenta que, como veníamos diciendo, todo lo que es el organismo de las aves está fundamentalmente adaptada al vuelo, aunque no sean aves voladoras. Bueno, ¿qué particularidades vamos a encontrar en el aparato digestivo, en las aves? Vamos a tener la presencia de pico, ausencia de dientes, la función de los dientes con respecto a la trituración del alimento, en especial en las aves granívoras, se va a ejercer en el estómago, por lo tanto vamos a tener dos estómagos, un estómago glandular y un estómago muscular. Ausencia de paladar blando, eso va a hacer que hablemos de una cavidad bucofaringea.
La presencia de buche, este buche va a tener desarrollo, depende de la especie, es una dilatación del esófago. Y la presencia de dos ciegos y el tubo digestivo que desemboca en la cloaca, y eso lo va a hacer en común con el aparato urogenital. Bueno, el pico cierra la cavidad bucofaringea. Vamos a tener que los distintos tipos de pico, en cuanto a su forma, están relacionados al tipo de alimentación, y el esqueleto del pico va a estar cubierto por una piel modificada que va a formar las vainas córneas del pico, al que vamos a denominar ranfoteca. ¿Se acuerda cuando veíamos la osteología de la cabeza? Que decíamos la base ósea de la valva superior y la valva inferior del pico, formada la superior por diferentes huesos y la inferior por la mandíbula. Bueno, esa base ósea va a estar cubierta por estas vainas córneas. Esto va a estar formado por un corion modificado, sería la dermis modificada, que va a dar origen a una capa córnea o epidermis que va a tener diferentes características de acuerdo a la especie. Puede ser más dura, como pasa, como por ejemplo en la gallina, o más blanda, como pasa en el pato. Esto se lo puede comparar con cómo se forma el casco. ¿Se acuerdan que teníamos un corion y una capa córnea? Bueno, el mecanismo de formación sería similar. Con respecto a la valva superior, vamos a tener que tiene una base. En esa base vamos a encontrar la abertura a la cavidad nasal. Recuerden que en la valva superior vamos a tener incluida la cavidad nasal. La línea media dorsal de esa valva superior la vamos a denominar culmen. A los bordes laterales los vamos a denominar tomio. Y en la valva inferior, la línea media la vamos a denominar gomio. Las comisuras, que es donde se reúnen las dos valvas, se lo denomina rictus, que en el caso de los pichones está cerrado por una membrana. Las aves granívoras en general tienen un pico con forma curva, ¿sí? Como pasa en la gallina, en el palomo, en algunas paseriformes, y termina en punta. Y en el pato es como aplanado dorso-ventralmente y se lo compara con una cuchara. Ahora, en el caso del pato y todas las especies relacionadas, vamos a tener que en los bordes de este pico, hacia la cara interna, se van a formar una serie de laminillas, tanto en el borde de la valva superior como en la valva inferior. Estas laminillas transversas se van a corresponder con una serie de laminillas, a veces se le dicen papilas, que se encuentran en los bordes laterales de la lengua. Estas de la lengua van a coincidir con las que se encuentran en el pico y van a formar un aparato de filtración para que queden retenidos dentro de la cavidad bucofaringea los alimentos suspendidos, sumergidos en el agua. Estas laminillas van a tener aparatos nerviosos y que actúan como órganos táctiles. Bueno, como otras formas de picos, para dar algunos ejemplos, ¿no? Vamos a tener el pico curvo en fructívoros, termina en una punta, o picos en ganchos, en carroñeras o aves de presa.
Bueno, hay una variedad de formas de picos. En el caso del pato, el pico está cubierto por una queratina más blanda y en su extremo presenta la uña, que es una placa córnea más dura, más resistente, que tiene terminaciones nerviosas a nivel del hueso y del corión y forman un órgano importante en la discriminación sensitiva de los alimentos. En el caso de los pollitos, van a tener el diente de eclosión, que también es un material más duro y que en el momento de la eclosión permiten que con el pico pueda romper el cascarón. Ese diente de eclosión permanece en el primer día de vida y luego desaparece. Bueno, ya entrando a la cavidad bucofaringea, recuerden la ausencia de paladar blando, por eso hablamos de una única cavidad. La vamos a dividir para describirla en un techo y un piso. La mucosa que recubre toda esta cavidad es cornificada. Va a formar en el techo papilas y una serie de crestas, ¿sí? Las más salientes son unas que se corresponden con el borde del pico, también se van a corresponder con la lengua, que se las denominan crestas limitantes. Otra cosa sobresaliente en este techo de la cavidad bucofaringea es una abertura media en forma de hendidura que se corresponde a la coana y comunica la cavidad bucofaringea con la cavidad nasal. Es una coana impar, no está dividida en dos por el vómer que estaría dentro de la cavidad nasal y se van a observar dos partes, una parte más rostral, estrecha, y una parte más aboral, ensanchada. Lo podríamos ver en la foto del preparado. Acá tendríamos la parte estrecha y la parte ancha. La mucosa que formaba esas crestas limitantes también va a formar filas de papilas que son bien visibles, y las más visibles son las que se encuentran hacia caudal, que estarían entre la parte estrecha, que lo podemos ver bien, entre la parte estrecha y ancha de la coana. Hacia caudal vamos a tener una abertura impar que se denomina abertura infundibular y que correspondería a la abertura en común que tienen las trompas auditivas. Acá con el pico abierto podemos ver en la parte caudal se hacen visibles las papilas palatinas más caudales. Eso estaría entre la parte estrecha y, como dijimos, la parte ancha de la coana. Con respecto al piso, el piso de la cavidad está ocupado por la lengua. La forma de la lengua en general coincide con la forma del pico. Debajo vamos a tener una cavidad sublingual apical y dos cavidades sublinguales laterales. La mucosa es cornificada y forma papilas filiformes. La última hilera de papilas está orientada hacia caudal y es bien sobresaliente. Se sostiene al aparato hioideo por el hueso entogloso, que puede estar limitado a la base o recorrer toda la longitud de la lengua. Este hueso entogloso correspondería a la apófisis lingual que tienen los mamíferos en el hueso hioides. Es una lengua que no es protráctil, pero que es móvil y actúa en la deglución. Su musculatura intrínseca está poco desarrollada.
Por caudal de la lengua nos vamos a encontrar con una prominencia que hace la laringe. Se va a denominar montículo o eminencia laringia, que va a tener una abertura en el centro a la que denominamos glotis. Por caudal de esta prominencia vamos a tener una serie de papilas laringias que estarían dando el límite caudal por ventral de la cavidad bucofaringea. Una cosa que hay que tener en cuenta es que la prominencia laringia va a coincidir con la parte ancha que habíamos descrito en la coana. Y durante la respiración, la lengua tapa la parte estrecha de la coana. Entonces el aire pasa directamente desde las fosas nasales por la parte ancha de la coana a la laringe. Acá tenemos para ver una cavidad bucofaringea de ñandú. Este sería el techo de la cavidad bucofaringea, el piso y la lengua. En el piso tendríamos lo que es la cavidad sublingual apical y las cavidades sublinguales laterales. Con respecto a las glándulas salivales, lo que se hace apenas visible son sus aberturas por varios conductos y la secreción de saliva es abundante y su función es lubricar el alimento. Y en el piso vamos a tener las mandibulares anteriores y posteriores, también pueden considerarse algunas intermedias, linguales superiores e inferiores y cricoaritenoideas rodeando la eminencia laringia. En el techo vamos a tener la maxilar monostomática que desemboca en la parte apical del paladar duro, las palatinas mediales y laterales, que están en relación las mediales con la coana, y hacia caudal vamos a tener esfenoterigoideas en relación con la abertura infundibular. Luego vamos a tener un angular de la boca, y esas serían todas las distribución de las glándulas salivales. El esófago se va a originar a nivel de la parte dorsal de la cavidad bucofaringea. Hay una hilera de papilas que marca el límite, que son las papilas faringias que se encuentran por caudal de la abertura infundibular. Primero se encuentra entre los músculos del cuello y la tráquea. Luego, en la parte craneal del cuello se inclina hacia la derecha, siempre en relación con la tráquea. Hacia la derecha de la tráquea se encontraría a la entrada de la cavidad visceral por delante y en relación con los músculos de la pechuga, sufre una dilatación que vamos a denominar el buche. Este buche va a tener diferentes formas de acuerdo a la especie. Puede ser fusiforme, esférico, puede ser doble, impar. Luego el esófago entra, después de formar el buche, entra a la cavidad visceral, pasa por arriba de la bifurcación de la tráquea, la base del corazón, por ventral de los pulmones, se inclina hacia la izquierda y termina uniéndose a la primera parte del estómago, que sería el proventrículo o estómago glandular. El esófago es muy dilatable, está inmediatamente debajo de la piel, se lo puede palpar, y en su interior va a tener gran cantidad de pliegues longitudinales. Con respecto al buche, se lo considera un reservorio de alimento y controla la cantidad de alimento que va a pasar al estómago. Tengamos en cuenta que en el estómago se va a producir
actividad trituradora del alimento, en el estómago muscular, que ya vamos a ver cómo está formado, en especial en las aves granívoras. Entonces, mientras ese estómago está lleno y ejerciendo su actividad, el alimento que entre va a caer al buche. Una vez que el estómago se vacía, unos pliegues longitudinales que corresponden a los de la mucosa se van a cerrar en la parte dorsal del buche. Esa calle que forman estos pliegues cerrados se la denomina gotera esofágica del buche o calle del buche, y es la vía que siguen los alimentos directamente hacia el estómago. Tengamos en cuenta que en el cuello existen una serie de estructuras que, si bien no las describimos por separado, las vamos a mencionar porque son todas estructuras que se observan cuando se realiza la necropsia. Vamos a tener, acá lo podemos ver en un esquema, bueno, la tráquea, que se toma como referencia. Fíjense que queda un poco lateralizada con respecto a los músculos del cuello. El esófago en relación con el lado derecho de la tráquea, acá podemos ver el buche, ¿sí? Una cosa importante que no les mencioné cuando describimos el buche es que queda unido a la piel por tejido conectivo y tiene gran cantidad de vasos sanguíneos en sus caras laterales, el buche. Por lo tanto, si se quiere hacer alguna intervención quirúrgica, por ejemplo por una impactación, se debe hacer por el borde ventral, que es donde no se encuentran vasos sanguíneos. Y esa unión que tiene a la piel lo mantiene relativamente dilatado. Bueno, volviendo a las estructuras que vamos a tener que observar en el cuello, bueno, además del esófago y la tráquea, vamos a tener vasos que se observan, son las venas yugulares externas, que también están inmediatamente debajo de la piel y tienen diferente desarrollo. La yugular derecha es mucho más desarrollada, tiene mucho mayor calibre que la izquierda, y las dos están en íntima relación con los nervios vagos, ¿sí? Derecho e izquierdo. Otra estructura que tenemos que tener en cuenta son los lóbulos del timo, ¿sí? El timo en las aves está formado por lóbulos que se encuentran a cada lado y son aproximadamente entre 6 o 7 lóbulos tímicos. Acá lo podemos ver en el esquema, que se encuentran desde lo que sería el trexio craneal del cuello, y por caudal del cuello vamos a tener, en relación con los vasos, la glándula tiroides también, que se encuentra hacia caudal. Con respecto a las arterias carótidas, son las carótidas internas que se encuentran, que serían como continuación de las carótidas comunes, y se encuentran bien pegadas a las vértebras, o sea que van a quedar tapadas por los músculos que se encuentran en ventral, serían los hipoaxiales, el músculo largo del cuello específicamente, y recién se hacen superficiales en la parte craneal del cuello. Bueno, también vamos a encontrar una serie de músculos. Por ejemplo, acá vemos el esternotiroideo cortado, pero bueno, estos músculos no los estudiamos en detalle. Pero bueno, a tener en cuenta estas estructuras, que no las vamos a describir en detalle por separado, pero sí recorriendo el cuello. Los órganos que se encuentran dentro de la cavidad visceral, vamos a tener una parte del esófago, el estómago, intestino y sus glándulas anexas. El estómago siempre tomamos como referencia para describirlo y dar las medidas la gallina. El estómago tiene dos partes. La primera parte es el proventrículo o estómago glandular.
es fusiforme, mide más o menos unos 4 centímetros y en su interior va a presentar, su mucosa presenta glándulas, hay glándulas superficiales y glándulas profundas. Las profundas van a desembocar por papilas que se hacen visibles macroscópicamente. Luego vamos a tener una parte más estrecha, que se la puede ver externamente, que es el istmo. Internamente carece de glándulas. Y luego tenemos el estómago muscular o molleja. Este estómago muscular vamos a describirlo formado por un cuerpo en la parte media y los extremos. Si lo abrimos internamente, vamos a ver que tiene una luz tubular y dentro de esa luz vamos a encontrar hacia craneal un saco ciego craneal y hacia caudal un saco ciego caudal. Se lo considera una especie de saco ciego ya que su entrada y salida están prácticamente a la misma altura. La entrada sería la comunicación con el proventrículo y la salida sería el píloro que va a dar continuidad con el duodeno. Lo podemos ver en esta imagen. Acá tendríamos la salida del duodeno. Esto queda mirando hacia medial o hacia la derecha. Con respecto a su pared muscular, va a tener 4 músculos, 2 músculos que tienen espesor, que son bastante desarrollados, que son los músculos principales. Uno se encuentra por dorsal y otro por ventral. Y luego tenemos los músculos intermedios que tienen menos espesor y que se van a encontrar cubriendo los sacos ciegos, uno por craneal y otro por caudal. Todos estos músculos, los 4, se van a originar de una saponeurosis que se encuentran en cada una de las caras. También se las pueden denominar centros tendinosos. Y tengamos en cuenta que el músculo dorsal recubriría todo lo que sería el borde dorsal y el ventral, ¿no? Si nos vamos al interior, vamos a tener una mucosa que va a tener glándulas. La secreción de esas glándulas se solidifica formando lo que se denomina la cutícula. Esa cutícula va a proteger la pared del estómago de los alimentos y también va a actuar como placa protectora cuando actúan los músculos para cumplir la función de trituración del alimento. En esta imagen podemos ver el estómago muscular lleno de alimento, es grano. En la naturaleza el ave consume también piedras, restos de vidrios, cosas duras que contribuyen a esa actividad trituradora. Esta cutícula cubierta, que se ve de color amarillo, es debido a que hay un reflujo de bilis desde el duodeno que hace que se tiña esa cobertura. El estómago lo vamos a encontrar ubicado a la izquierda de la cavidad visceral. Acá lo podemos ver en esta imagen donde se retiró la pared corporal, se retiró el hígado y el hígado estaría acá, tapando el estómago glandular y parte del muscular. Y podemos observar también el duodeno con el páncreas, ahora lo vamos a describir, y lo que sería en el dorso de la cavidad, esto que vemos acá sería el ovario. Este órgano que vemos acá es el vaso.
ahora lo vamos a volver a describir. Se encuentra a la altura del istmo del estómago. Entonces, como dijimos, queda desplazado hacia la izquierda. Bueno, con respecto a los intestinos, vamos a hablar de un intestino delgado y un intestino grueso. El intestino delgado formado por duodeno, yeyuno e ilion. En general mide en total más o menos entre 1,20 m a 1,70 m. La primera parte, el duodeno, tiene dos asas prácticamente de la misma longitud, un duodeno descendente y un duodeno ascendente. Llega a medir más o menos unos 20 centímetros en total, y entre las dos partes del duodeno siempre vamos a encontrar el páncreas, que esto es una constante que también la vemos en los mamíferos. Esta asa de intestino la vamos a encontrar en ventral del lado derecho, paralelo a lo que sería el estómago, y se encuentra inmediatamente profundo a lo que sería el saco poshepático. O sea, cuando sacamos el saco poshepático nos vamos a encontrar con el duodeno y el páncreas hacia el lado derecho, y del lado izquierdo nos vamos a encontrar con el estómago. Bueno, luego hace una flexura para continuarse con lo que sería el yeyuno, más o menos entre 1 metro más o menos de longitud, y luego nos vamos a encontrar, va a continuar con la última porción, que ya no forma asas, que sería el ilion, la última parte, que más o menos serían unos 20 centímetros. Con respecto a los colores, vamos a tener que el duodeno se observa de un color rojo claro a grisáceo. El yeyuno es más verdoso, ¿sí? En realidad su pared es tan delgada que se puede ver, se transparenta su contenido. Y luego el ilion, que tiene el mismo color que el duodeno. Estas diferencias de colores son importantes para reconocer los órganos cuando se hace la necropsia. Bueno, la última parte, este ilion, va a terminar uniéndose con el intestino grueso. En ese punto de unión va a haber un engrosamiento de la capa muscular que va a formar una especie de esfínter. Y el intestino grueso lo vamos a tener representado por los dos ciegos y la última parte, que se lo va a denominar colon o recto. No los podemos diferenciar si es colon o recto, entonces se le puede decir de una manera u otra, es indistinto. Estos dos ciegos son bastante desarrollados en algunas especies. En el caso de la gallina llegan a medir hasta 20-25 centímetros, pero en algunas otras especies están reducidos a órganos linfoepiteliales, como pasa por ejemplo en la paloma, o puede estar ausente también en los citácidos, no se encuentran. Y bueno, en el ciego es importante reconocerlo porque en las gallinas, cuando se hace la necropsia, se buscan para tomar muestras porque bueno, es asiento de varias patologías. En el interior del ciego, en sus comienzos, acá podemos ver en esta imagen la terminación del ilion, ese esfínter que se forma. El ilion podemos decir que termina en la unión de los ciegos con el colon. Acá lo podemos ver por diferencias de colores. Tenemos los ciegos, el colon y la terminación del ilion. Y en el comienzo de los ciegos, por debajo de la mucosa,
vamos a tener abundante tejido linfático que va a formar lo que denominamos la tonsila fecal, ¿sí? En toda la mucosa del intestino tenemos gran desarrollo de tejido linfático y acá se hace visible. La última parte, a la que le decimos colon, también lo pueden encontrar como recto, va a terminar desembocando en la cloaca, que es un compartimento común para la desembocadura del aparato digestivo y el aparato urogenital. Una cosa que tenemos que mencionar, que yo no la mencioné cuando estábamos describiendo el intestino delgado, es que en la mitad del yeyún, un poco más hacia caudal, vamos a encontrar un divertículo de Meckel o vitelino, que es un vestigio que queda del saco vitelino que alimenta al embrión durante sus etapas del desarrollo dentro del huevo y que permanece dentro del abdomen alimentando al pollito en los primeros días luego de la eclosión. Tengan en cuenta con respecto a la irrigación que si bien vamos a hablar de una arteria celíaca, una mesentérica craneal y una mesentérica caudal, una cosa importante para tener en cuenta es que duodeno y el páncreas están totalmente irrigados por la arteria celíaca. O sea que el yeyuno arranca con la irrigación de la arteria mesentérica craneal, que irriga la mayor parte del intestino, y luego tenemos la mesentérica caudal que va a irrigar todo lo que sería el colon y la cloaca. Bueno, y con respecto a la cloaca, que ya sería la parte terminal del tubo digestivo, va a ser un compartimento en común de desembocadura, como dijimos, para el digestivo y para el urinario y genital. Se lo va a dividir en tres partes y esta división está dada por pliegues de la mucosa. La primera parte, que es donde se desemboca el tubo digestivo y se acumulan las heces, se va a denominar coprodeo. Este coprodeo va a estar separado por un pliegue anular de mucosa que es completo, de la parte que sigue, que es el urodeo. En el urodeo, hacia dorso lateral, van a desembocar los uréteres y más lateralmente, en el caso del macho, los conductos deferentes, uno a cada lado, que forman unas especies de papilas de tejido eréctil. Y en el caso de la hembra, del lado izquierdo, vamos a tener una amplia comunicación con el oviducto. Ya vamos a ver que en las aves se desarrolla solamente el aparato genital del lado izquierdo. Y si nos vamos hacia caudal, vamos a tener el último compartimento, que es el proctodeo. Este proctodeo se separa del urodeo por un pliegue que es incompleto. El pliegue se denomina proctodeo urodeal y es incompleto porque falta en la parte ventral. O sea que vamos a tener este pliegue solamente en las partes dorsal y en las partes laterales. En el proctodeo vamos a tener por dorsal la bolsa de Fabricio, que es un órgano linfático y que desemboca a través de un conducto en la parte dorsal. Cerrando la abertura cloacal vamos a tener un esfínter al que vamos a denominar ventus, ¿sí? Una mucosa bien desarrollada. La abertura del ventus es horizontal, por lo tanto los labios que lo limitan van a ser un labio dorsal y un labio ventral. Y en el caso de los machos, en el labio ventral nos vamos a encontrar con el falo,
que sería el representante del órgano copulador. Esto lo vamos a describir con el aparato genital, pero bueno, es importante porque ya nos queda descrita la cloaca. Entonces recuerden, los 3 compartimentos de craneal a caudal son el coprodeo, el urodeo y el proctodeo. Y cerrando esta abertura, el ventus, con las diferentes estructuras que desembocan en ella. Bueno, acá vamos a ver una imagen de una necropsia donde está abierta la cavidad visceral a la altura de la parte muscular. Fíjense que el esternón con los músculos se encuentran. Esto que vemos de color amarillo abierto es el saco o tabique posthepático y una vez que lo abrimos podemos ver las asas de intestino. Si esto sería el lado izquierdo del animal, recuerden que nos quedan cambiados porque cuando el animal está en decúbito dorsal, del lado derecho de la pantalla vamos a ver lo que sería el lado izquierdo del animal. Acá podemos ver, se sacó todo lo que sería el saco poshepático y parte del intestino y podemos ver el ilion y los ciegos acompañándolos. Una cosa que tenemos que mencionar es que los ciegos se encuentran unidos al ilion por un pliegue de peritoneo que son los pliegues iliosecales, uno a cada lado. Luego vamos a tener la parte final que es el recto o también lo podríamos llamar colon. Fíjense que el ilion está terminando en la unión del recto con los ciegos. Acá dijimos que iba a haber un esfínter. Bueno, con respecto a las glándulas anexas que vamos a encontrar en la cavidad visceral, vamos a tener el páncreas, que lo habíamos mencionado, en íntima relación con el duodeno, ¿sí? Y la longitud del páncreas se corresponde con toda la longitud del duodeno. Acá lo podemos ver también más detallado y se lo puede dividir en 3 lóbulos. Un lóbulo ventral relacionado con el duodeno descendente, un lóbulo dorsal relacionado con el duodeno ascendente, ¿sí? Las asas del duodeno tienen esa posición, es más ventral la descendente y un poquito más dorsal el ascendente, y un tercer lóbulo que toma relación con el vaso, por lo tanto se lo denomina esplénico. Los conductos van a desembocar en el duodeno ascendente, los conductos pancreáticos, que pueden ser entre 1 o 2, eso no es constante. Acá lo podemos ver, esto es una cavidad visceral de ñandú. Podemos ver, bueno, estos serían los músculos de la pared. Se sacó todo lo que es el saco posthepático y podemos ver del lado izquierdo, se puede ver la molleja, una molleja muy desarrollada, y hacia la derecha, fíjense como decíamos, a la derecha de la molleja, el duodeno con el páncreas. Esto que se ve hacia dorsal sería del duodeno son los ciegos, ¿sí? Los ciegos de estas aves están muy desarrollados, cada ciego llega a medir 1 metro, 1,5 metros más o menos. Y son saculados, ¿no? Tienen mucho desarrollo del ciego. Bueno, con respecto al hígado, la división de lóbulos puede ser variable de acuerdo a la especie. En el caso de la gallina, vamos a tener 2 lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. El derecho lo podemos dividir en una parte lateral y en una parte medial.
Y lo importante con respecto a su forma es que las dos superficies, tanto la parietal como la visceral, van a ser prácticamente convexas. En la superficie visceral nos vamos a encontrar con la relación de la vesícula biliar, obviamente que tiene íntima comunicación por conductos con el hígado, o sea, su función es acumular bilis. Y esta vesícula puede haber aves que no la tengan, como por ejemplo la paloma. Con respecto a su posición, el hígado se va a encontrar en el centro de la cavidad visceral, apoyando casi todo sobre el esternón. Puede quedar una parte hacia caudal del esternón. Y sigue su cara parietal, que sería la que mira hacia ventral, sigue la curva del esternón. Bueno, y con respecto a sus conductos, vamos a tener que siempre los conductos del hígado van a ser distales a los conductos del páncreas. En esta imagen, que por ahí no se entiende mucho, podemos ver lo que sería el duodeno, el asa del duodeno ascendente, con la desembocadura de conductos pancreáticos a esta altura, ¿sí? Acá tenemos el páncreas, en este caso se ven dos, y luego los conductos que llevan la bilis al duodeno. Esos conductos van a ser uno que viene directamente de la vesícula biliar, que lo vamos a denominar cistoentérico, y otro que viene directamente del hígado, al que vamos a denominar hepatoentérico. Bueno, con respecto al vaso, si bien no es un órgano digestivo, siempre lo describimos con los órganos digestivos por su relación anatómica, y en el caso de las aves se encuentra ubicado a la altura del istmo del estómago. Generalmente está ahí. Y en el caso de la gallina va a tener una forma ovoidea, se lo puede comparar con un limón. Recuerden que es un órgano linfático. Por último, vamos a hacer una descripción de lo que es la bolsa de Fabricio, que la mencionamos en dorsal de la cloaca, que va a terminar desembocando por un pequeño conducto en el proctodeo. Es un divertículo en forma de saco, y en realidad es un órgano linfoideo primario. En la bolsa de Fabricio tiene funciones hematopoyéticas y es donde van a madurar los linfocitos B. En el caso de los mamíferos no hay bolsa de Fabricio, es propia de las aves. La particularidad que tiene es que en sí todos los órganos linfáticos primarios tienen un periodo de crecimiento, ¿sí? Aumento de tamaño hasta un determinado momento y luego involucionan. En el caso de la bolsa de Fabricio, crece aproximadamente hasta los 4 meses y ahí llega a medir en la gallina unos 3 centímetros, acá la podemos ver en estado fresco, y cuando llega a la madurez sexual empieza a involucionar, y en el adulto, cuando ya está totalmente involucionada, es muy difícil de encontrar. Siempre se busca por dorsal de la cloaca, y es importante reconocerla porque es un órgano que se inspecciona durante la necropsia. Bueno, para integrar mencionaremos los órganos que se encuentran dentro de la cavidad visceral. En una necropsia, bueno, acá en esta imagen ya se retiró parte de la pared visceral, la parte muscular, y tenemos el esternón con los músculos de la pechuga, que para sacarlo se corta, se hacen cortes a través de las costillas. Y en esta imagen, donde se retiró totalmente la pared ventral, vamos a observar
Entrando a la cavidad visceral se puede ver la tráquea. Si nos fuéramos un poco más profundo veríamos el hígado, el corazón envuelto en el pericardio. El vértice del corazón queda alojado en una fosa que se forma entre los dos lóbulos hepáticos, el hígado que quedaba tapado por el esternón y el saco o tabique poshepático, que lo veníamos viendo en otras imágenes con mayor cantidad de grasa. Una vez que se retira este tabique poshepático podemos ver el estómago y corriendo hacia la derecha del estómago el duodeno descendente, que entre las dos asas, duodeno descendente y duodeno ascendente, entre las dos asas del duodeno vamos a tener el páncreas. Si fuéramos a un plano más profundo, el resto de las asas intestinales. En un plano más profundo, se retiró el hígado, podemos ver el resto del estómago, el proventrículo, el istmo, entre los dos estómagos, el vaso, ¿sí?, que quedaba a la altura del istmo, del estómago. Y acá se ve otra vez el duodeno y en un plano más profundo, ya estaríamos en la parte dorsal de la cavidad, se va a ver el ovario. En esta imagen, que es una vista lateral derecha, se eliminó la pared derecha y podemos observar en la parte cráneo dorsal el pulmón del lado derecho. Debajo vamos a tener, o sea, por ventral, el hígado. Fíjense que el hígado sigue la curva del esternón. Hacia caudal, el saco poshepático. Si sacáramos el saco poshepático, veríamos del lado izquierdo, no de este lado, sino que del otro lado, las dos partes del estómago. Y todo el resto va a estar ocupado por las asas de intestino y el intestino grueso. Se puede ver por detrás del pulmón parte del ovario. Bueno, con esto estaríamos concluyendo la parte de digestivo. Nos vamos a ver en el siguiente video, así completamos el estudio de la anatomía de las aves. Hasta pronto.